Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. No se preocupe, ya nos vamos a ir a dormir. Amén. Sí, aunque muchos de ustedes llegan a la casa y no duermen, ¿no? Ahí están dando vueltas. Sino que en la casa de Dios a veces nos da sueño. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios ha sido bueno y misericordioso. Timoteo 3, segunda, ¿verdad? 3:16. ¿Ya lo encontramos? ¿Hoy sí todos lo encontramos? Amén. Bueno, la hermana Tere, por favor, el 16 y el 17. Amén. La palabra de Dios se lee en el Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse. Amén. ¿Qué vamos a hablar en esta noche? Las funciones de la palabra de Dios. Las funciones de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Nosotros siempre que predicamos la palabra de Dios, y cuando digo nosotros, hermanos, es todo lo que predica la palabra de Dios. Muchas veces decimos qué bonita es la palabra, qué precioso estuvo el mensaje, pero hermano, la palabra de Dios tenemos que dejar que haga una función en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios, hermano, a través del apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, hermano, acerca de la lectura bíblica, y le decía algo bien importante, y es algo que usted y yo debemos de aprender, porque lo mismo que pasaba en aquel tiempo, hermano, está pasando hoy. Hay muchas personas que dicen ya el Antiguo Testamento está invalidado porque ya está el Nuevo Testamento. ¿Ha escuchado usted eso, hermano? ¿Y usted qué piensa? ¿Que sí o que no? No. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera Antiguo Testamento, no hubiera Nuevo. Si no hubieran las promesas, hermano, en el Antiguo que iba a venir un Mesías, no tuviéramos un Mesías, un Salvador, ¿verdad? Ahora, usted y yo debemos de entender que sí hay ciertos periodos, hermano, y que hoy estamos en el periodo de la gracia, no en la ley, pero hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir cumpliendo. Amén. Y eso le quería enseñar el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven, hermano, que estaba empezando a dirigir una iglesia y que podía ser, hermano, arrastrado por esas corrientes ideológicas que tenían ya los que eran ancianos. Porque a veces, hermanos, los que son ancianos, y no me refiero a ancianos de edad, sino que ya tienen mucho tiempo de estar en el Evangelio, cuando alguien nuevo llega, en vez de ayudarle, hermanos, tratan de arrastrarlo al mismo fango donde ellos se han arrastrado, ¿verdad? Y por eso el Evangelio lo van torciendo, hermanos, y van surgiendo nuevas cosas que no son bíblicas. Ahora, mire cómo comienza, porque ese versículo, hermano, lo vamos a desglosar. Y mire cómo dice, cómo empieza. Porque toda la Escritura, ¿y toda cuál es toda la Escritura, hermano? ¿Sí? ¿Desde dónde? ¿Desde Génesis? ¿Y que no dicen que ya en el Antiguo Testamento no? Y entonces, ¿cómo explicamos este versículo? Y sabe, hermano, yo le voy a decir algo. La Biblia dice que, hermano, esa palabra inspirado o inspirar, ¿sabe qué significa? Soplar. Es decir, que toda la Escritura ha sido no por los hombres, sino que ha sido por Dios. Que utilizó a los hombres, sí, pero los hombres, hermano, no escribieron lo que a ellos se les dio la regalada gana. No escribieron porque ellos creían que así era. No, dice que la Escritura fue inspirada, fue hablada. Hermano, lo que usted tiene en sus manos es lo que Dios habló, es lo que Dios habla, hermano, es lo que Dios nos ha dado. Y el regalo más grande después de la salvación, ¿sabe cómo se llama? Palabra de Dios. Palabra de Dios, pero es lo que el ser humano no aprecia, la palabra de Dios. Entonces, hermano, toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dios no le dio a Moisés los 10 mandamientos por dárselo, hermano, era porque llevaba una finalidad, ¿verdad? Y eso vamos a ver las funciones de hoy de la palabra. Ahora, estos siervos antiguos no hablaron de su propia boca.
yo quiero que busque, hermano, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Búsquenlo en la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a ocupar Biblia. Amén. Porque nunca la profecía fue Oiga. traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Va. Yo no sé si usted quiere que se lo aclaremos o ya lo entendió. Porque la profecía, ¿cuál profecía? ¿A qué profecía se está hablando, hermano? A la palabra de Dios. ¿Quién dio esa profecía? ¿Será que los hombres, hermano? ¿Será que a Isaías se le ocurrió decir, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor? ¿Será que se le ocurrió a Isaías? No. ¿Será que, hermano, que ya a Jeremías se le ocurrió el decir una profecía, hermano, que los caminos de Dios o que los pensamientos de Dios no son de nosotros? ¿Será, hermano, que allá a Josué, hermano, cuando el Señor le dijo, no se separará este libro de tu boca y meditarás en él todos los días de tu vida? ¿Será, hermano, que era casualidad? No, hermano, lo que nosotros tenemos en la mano, oiga bien, es la palabra de Dios y ha sido inspirada y ha sido mandada, porque no solo ha sido inspirada, ay, qué bonito, no, ha sido para que haga una función en nosotros y aquellos santos hombres. Ahora, mire cómo dice, porque a mí me encanta esa palabra, aquellos santos varones, aquellos santos hombres, o sea, aquellas personas, hermano, que se dedicaban, hermano, plenamente a la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. El cristiano de hoy ya no quiere buscar plenamente a Dios, sino que lo buscamos a media. Entonces, como lo buscamos a media, la palabra de Dios no puede hacer la función. Y no es que la palabra no pueda, sino que usted no se deja y yo no me dejo que la palabra de Dios haga la función. Entonces, hermano, volvamos al texto base que dice, hermano, porque toda la escritura ha sido inspirada. ¿Y qué más dice? Vale, ahí quedemos. Y útil. Ahora, esa palabra útil es bien importante. ¿Por qué es bien importante, hermano? Porque la palabra útil significa que es indispensable. En un cristiano, hermano, es indispensable que lea palabra, porque si el cristiano no lee palabra de Dios, es presa fácil de ser engañado. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay tantas sectas? Porque no leemos palabra de Dios. O leemos, hermano, lo que quieren que leamos. ¿Se acuerda usted en las iglesias tradicionales, hermano? Sabe que ahí cada año preparan los misales y ya tienen lo que van a leer cada domingo. Ya está hecho. Usted no puede leer otra cosa, sino que solo eso. Y antes, hermano, ¿se acuerda que nos decía? El que leyera la Biblia se hace loco. ¿Se acuerda? Pero no es lo que dice la Biblia. Que dice la Biblia en San Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad, porque a vosotros os parece, y ellas son las que dan testimonio. O sea que usted no puede conocer a Cristo si no lee palabra de Dios. ¿Y cuántos de aquí leen palabra de Dios, hermano? No más que en la iglesia, sino que en la casa. Sí, poquito, que a la mitad. Otros no agarran la Biblia. Entonces usted es presa fácil de ser engañado. Ahora, dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Aquí viene la primera función. ¿Cuál es la primera función de la palabra? Enseñar. Sí, primero, para que le enseñen a usted, usted debe de caer en la cuenta que usted es un discípulo, que usted es un alumno y que la palabra de Dios le va a enseñar. Ahora, el problema es en las iglesias que los pastores, hermanos, que somos encargados de enseñar la palabra de Dios, también tenemos que ser enseñados. Y ese es el problema, que nosotros queremos enseñar sin ser enseñados. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es para enseñar. ¿Enseñar qué? El camino. ¿Enseñar el qué? La vida. Enseñar la verdad, hermano. Dice allá en San Juan 8:32, ¿qué dice? Búsquelo, San Juan 8:32. Porque trae usted la Biblia, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿y conoceréis la verdad?
¿Y entonces quién es la verdad? Cristo. Hermano, ¿y cómo lo podemos comprobar? Juan 14, 14:6, ¿verdad? Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad, y nadie viene al Padre. Entonces, hermano, si usted no se aprende, si usted no está bien cimentado en la palabra de Dios, usted va a ser engañado y a usted le van a decir cualquier cosa. Y claro, a la carne le va a gustar y ya vamos a llegar a esa función que tiene la palabra de Dios. Porque no todo lo que esté en la palabra de Dios le tiene que gustar a usted, o todo lo que esté en la palabra de Dios le tiene que parecer a usted. Porque la palabra de Dios no se hizo para que le parezca a usted. La palabra de Dios se hizo para que usted aprenda a cómo encontrar el camino y no perderse. Para eso está la palabra de Dios. Para eso Dios permitió que hubiera palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Sí? La función primera es enseñar. ¿Qué dice San Juan 17:17? Oiga bien, San Juan 17:17. Vale, fíjense que aquí está bien bonito. Santifícalos en qué dice. ¿Y tu palabra? ¿Sabe, hermano, que usted no puede apartarse del mundo si usted no se toma de la palabra de Dios? Mire qué complicado. Y esto no nos enseñan los predicadores, que si usted no, hermano, lee la palabra de Dios, usted va a ser fácilmente engañado. ¿Sí? Ahí en Josué ya le dije, no se tiene que apartar este libro de tu boca, no se tiene que apartar, y en él meditarás de día y de noche. Allá, hermano, también se lo decía al pueblo de Israel, que tenían que leer los mandamientos, que tenían que leer todo lo que estaba ahí. Y ese es el mandato de hoy: leer palabra de Dios, leer palabra de Dios. Y conforme usted vaya leyendo palabra de Dios, hermano, usted va a ir aprendiendo. Yo conozco de personas, hermano, que no pueden ni leer ni escribir, pero la sabiduría que tienen es una sabiduría grande, porque la sabiduría no se obtiene del hombre, sino que de la palabra de Dios. Amén. Y no se pierden, pero usted y yo, cualquier corriente nos anda, porque usted y yo no hemos leído palabra de Dios. Y cualquier loco viene y agarra un versículo bíblico y le dice lo que usted quiere oír. Yo aquel día les decía, si usted no lee palabra de Dios, usted es fácil de engañar. Y yo le he dado versículos bíblicos que al leerlos así, al pasón, usted puede ser turbado. ¿Sí? ¿Se acuerda de Isaías 4, el que tocamos siempre, verdad? ¿Qué dice Isaías 4:1? Ajá, Isaías 4:1. Léalo. Isaías 4:1, ¿qué dice? Será en manos de un hombre que siempre mujer, en aquel tiempo y siempre nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permíteme llevar su nombre. Hasta ahí, suficiente. Vamos a ver estos hipotes que están aquí. Los hipotes. Usted no vaya a contestar, usted quería estar hueso colorado cristiano. Ajá, hipotes, ¿qué quiere decir ese versículo? Ajá. ¿No vinieron? ¿Qué quiere decir? En el último tiempo 7 mujeres echarán manos. ¿Se acuerda usted de aquel corito que usted bailaba? 7 son las mujeres para uno. ¿Se acuerda? ¿O no? Si usted lee esto al pasón, ¿qué dice ahí? Hermanos, ya estamos en los últimos tiempos, pero en los últimos tiempos dice que echarán manos. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa si usted no ha leído todo el contexto? Se pierde. ¿Sabe, hermano? Ahí está hablando cuando iban a llegar los babilónicos y que se iban a acabar a todos los hombres y los iban a matar. Entonces, para que no se perdiera, oiga bien, el pueblo de Israel, hermano, las mujeres se dejaban embarazar, hermano, y un hombre tenía 7 mujeres para que no se perdiera la descendencia. Pero hoy usted lo lee y dice, ya ve, vieja, que vos te enojás porque ahora los tengo y todavía me faltan 5 más. ¿O no? Entonces,
Y así, hermano, hay muchos versículos bíblicos que los predicadores ocupan ¿para qué? Para poder quebrantarlo, para poder pecar. ¿Sí? Mira, aquí dice que el Señor ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, pero cuando tú te vas a arrepentir, pero cuando no te arrepentís, no son perdonados. Porque para ser perdonados los pecados tiene que haber un arrepentimiento. ¿Sí? Entonces la palabra nos permite aprender, ¿sí? Enseñarnos. Esa es la primera función. ¿Cuál es la segunda función? Vayamos. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Y qué es redarguir, hermano? Vamos a ver. ¿Ah? Ministrar, ¿qué más? ¿Ah? Hacerle ver lo que usted está haciendo mal. Pero sabe que hoy ya no dejamos que la palabra de Dios nos redarguya. Al contrario, ¿sabe qué hacemos? Buscamos versículos bíblicos para justificar lo malo que estamos haciendo. Pero la verdadera palabra de Dios, cuando usted ya conoce la verdad, le redarguye, le dice: fulano, esto que estás haciendo no es correcto. Tenés que arreglarlo, tenés que aquí, tenés que allá. Eso es la palabra de Dios. Pero la gente va a la casa de Dios, hermano, y dice: qué bonita la predicación, estuvo bien bonita la vigilia, sí, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? ¿Qué te tocó? ¿Qué te dijo la palabra de Dios? No el predicador o el que se pare acá o en cualquier lugar. No, ¿qué le dijo la palabra de Dios? ¿Qué se lleva usted? ¿Qué me llevo hoy? Porque cuando nosotros decimos que nos llevamos la bendición, todos decimos amén. Pero y cuando decimos nos llevamos que Dios nos haya abierto los ojos, ¿se acuerdan cómo dice la alabanza que cantó la hermana Dana? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. ¿Y a través de qué vamos a ver a Cristo, hermano? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. Mire, unos, ¿por qué estamos como estamos? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ha venido a hacer la función, nos ha venido a redarguir, y nosotros los hemos hecho los de los panes, ¿o no? ¿Sí? Fulana, no te cases con Mengana, allá iba usted como burra al trigo. Mengana, no te junté con... allá iba usted. Mira, allá iba usted. ¿Sí? Muchos estamos endeudados, muchos estamos enfermos, muchos estamos por nuestra propia culpa. No es porque Dios no nos haya hablado, nos habló a través de la palabra, pero usted no puso atención. ¿Sí? Mire, yo no sé si usted algún día se ha preguntado por qué a la hora de las alabanzas y a la hora de los coros no me duerme usted, sino a la hora de la palabra. ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Cualquiera le puede decir, hermano, que los coros son bien alegres. Sí, pero cuando usted tiene sueño, hermano, aunque todo esté bien alegre, usted cierra los ojos, ¿o no? Pero entonces, ¿por qué no se duerme casi en las alabanzas y en los coros? Porque al enemigo, hermano, está bien, cante alabanza, cante coro, pero al enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿sabe qué es lo que más le afecta? Que usted aprenda palabra. Porque cuando usted aprende palabra de Dios, hermano, él no haya que hacer. ¿Por qué? Porque usted aprende, hermano, a arreglar, porque la palabra de Dios la redarguye. ¿Qué dice Hebreos? Libro de Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Busque Hebreos 4:12. Y los pétalos. Va, oiga hasta dónde penetra la palabra de Dios. Aquí usted no puede decir que la palabra de Dios nunca le ha hablado. Usted no puede decir que Jesucristo nunca le ha hablado a través de la palabra de Dios. Si ahí está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que la palabra no falla. Y es más cortante que toda espada, o la agarra para allá, o la agarra para acá. Pero de que lo agarra, nada está oculto, hermano. Para la palabra de Dios, nada está oculto. ¿Y qué dice, hermano? Ahí en el mismo libro de Hebreos,
y penetra hasta partir. ¿Qué es lo primero que parte? La coyuntura es lo primero que parte. Ya ve que nos adelantamos. ¿Y qué partir el alma, hermano? Lo primero que le dice, hey, tus sentimientos no valen, vale lo que dice Cristo. Es que yo, pues sí, en Navidad yo me eché la birria porque pues ya había venido mi primi de Estados Unidos. Tus sentimientos no valen, vale lo que dice la palabra de Dios. Ay, es que yo abracé al muchacho porque él me estaba felicitando de cumpleaños. Mire, pero usted cumple en diciembre. Sí, pero me lo estaba dando adelantado y en julio. Entonces, hermano, parte el alma. Llega y te dice, cuidado, tenés que alabarme, tenés que adorarme, tenés que bendecirme. ¿Se acuerda el salmo que ya usted se lo sabe de memoria? Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. No es si quiere, es que lo debe de hacer. Usted le debe de ordenar a la mente, le debe de ordenar a la carne que tiene que adorar a Dios, porque Él es el creador. Quiera la carne o no quiera, usted debe de doblegarla y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces penetra hasta partir el alma. Luego dice las coyunturas y los tuétanos. ¿Para qué son las coyunturas y los tuétanos, hermano? Los tuétanos ya les he explicado que es la parte que está dentro del hueso. Y yo les he dicho, cuando usted come pollo, y hay unos hermanos que hoy ya no le dan el huesito al perrito, sino que ustedes lo comen, hermano, esa parte blanquita que está en lo profundo del hueso. O sea, la palabra de Dios llega hasta allá, donde nadie puede llegar. ¿Sí? Porque hay cosas que usted escucha en la palabra de Dios que usted piensa, se la contaron al pastor. No, es que Dios te está hablando. Es que Dios te está hablando. ¿Sí? Entonces penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. ¿Sí? Y hay algo bien importante, y discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, hermano, que usted no se puede escapar. Si usted viene a la casa de Dios, va a haber alguien que le va a predicar, hermano, lo que usted no quiere oír, pero que usted tiene que oírlo porque es un consejo. Siempre, hermano. Por eso es que aquella gente que dice, es que yo cometí un error porque a mí nadie me dijo nada, y entonces a qué venía a la casa de Dios. Dios te tuvo que hablar, porque Dios es misericordioso. Dios no deja que usted cometa un error sin antes advertirle. Claro, pero para eso debe poner atención, porque a veces Dios le habla y usted lo ignora a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Él discierne los pensamientos, Él sabe. Él sabe de las cosas que usted hace, de las cosas que usted se esconde. ¿Sí? Porque habemos muchos que estamos haciendo cosas y estamos escondidas, pero estamos escondidas ante la gente, pero no ante la palabra de Dios. Que eso es viva y eficaz. La palabra de Dios es Espíritu, y Espíritu Santo de Dios. Usted no se va a escapar de la palabra de Dios. Y usted, hermano, va a tener su paga. Si hace algo bueno, lo bueno. Y si hace algo malo, lo malo. Porque la Biblia es clara, dice, la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero mire, ahí nos quedamos, es vida eterna. Pero ¿y la otra parte por qué no la decimos? ¿Y fuera de Cristo? ¿Mamá? Pero nosotros lo decimos la verdad. No, si el regalo de Dios es vida eterna. Sí, pero en Cristo Jesús. O sea, dentro de los estándares establecidos por la palabra de Dios. Porque fuera de mí o separado de mí, nada podéis hacer. Si es que usted ya se sabe los versículos. O sea, la palabra de Dios hace muchas cosas y quisiera más cosas en nuestra vida si nosotros verdaderamente le prestáramos la importancia. ¿Sí? Ahora, vayamos nuevamente allá a Timoteo. Dice que era para enseñar, para redarguir, que ya dijimos que nos va diciendo qué es lo que debemos de arreglar, ¿verdad? Qué es lo malo que hemos hecho. Y luego, ¿qué dice? Uy, aquí ya nos metimos en problemas. ¿Para qué, hermano? Vuelvo a repetir. Ahora yo le hago una pregunta. Porque aquí a ustedes les han predicado, aquí, y yo sé que usted se va a molestar, pero aquí les han predicado que Dios no castiga. ¿Y por qué quedan callados?
Dice que la palabra de Dios es para. Y entonces, ¿y qué corregir? No es aconsejar. Una cosa es aconsejar y otra cosa es corregir. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿O la Biblia? ¿O lo que decimos que Dios no castiga? ¿Ah? Te pregunto yo le pregunto pues. Proverbios 3:11, ¿qué dice? Proverbios 3:11. Búsquelo por favor. Proverbios, porque aquí lo vamos a demostrar con la Biblia, no lo que a mí se me ocurra, porque yo no quisiera que Cristo corrigiera. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y de su vocación. Y que no castiga, pues. No, pues yo le pregunto, pues. O sea, usted es la que sabe, pues. La Biblia no sabe nada, que sabe usted. ¿Ah? No menosprecie, es decir, no digas. ¿El castigo de quién, hermano? Del pastor. El castigo de los de la iglesia. El castigo de los diáconos. El castigo de los ancianos. No. El castigo. Mire, hay muchas iglesias donde ponen disciplina. A mí una vez me dijo una hermana, pastor, ¿y ahí por qué su iglesia no pone disciplina? Mire, hermano, sí. Cuando usted rebelde, rebelde. Pero hay un castigo del cual usted no se puede salir si usted es hijo de Dios. Y es el castigo de Dios. Ahora, el castigo de Dios no lo va a matar. El castigo de Dios lo que va a hacer, ¿qué es, hermano? Hacerlo hace recto, que no enoja a la persona. Claro, que usted reflexione. Mire, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, a mí me enojaba que me castigaran. ¿O usted no se enojaba que lo castigaran? Pero el que está grande, ¿qué entiende usted? Mire, hermano, la generación que estamos ahorita, ustedes son una gran diferencia entre la generación de ahorita y la generación de ustedes. ¿Algún día usted le robó el puesto a la mamá? Pregúntenle a estos bichos. Mire, hermano, antes consuelo que usted le dijera, ¿o no? ¿Y hoy? ¿Y qué pues? ¿Y qué pues? Pegame, le voy a llamar a la policía. Y ahí la mamá, déle, hermano. De todos modos, yo le voy a decir algo. O está preso usted porque corrigió, o va a estar preso ese por delincuente. Yo no sé qué decide usted. Y sé que a usted le duele, pero la palabra de Dios viene para corregir. Y viene para corregir a todos, hermano. Desde lo que predicamos hasta el último que se siente en la mano. ¿Sí? Ay, hermano, pero hay que ser un versículo así que, pues sí, que a Salomón en una dolencia le dieron ganas de escribirlo. Porque hay gente que así dice. Pero en Hebreos 12, creo que siempre es, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:6? Hebreos 12:6. O Hebreos 12:5 vamos a comenzar leyendo y el 6. Dígame qué más podemos decir. Porque has olvidado el que dice. ¿Y qué exhortación? Es algo fuerte. Es algo que se pasa de un consejo, ¿sí o no? Y lo ha menospreciado. Vuelve a tocar este versículo bíblico, el autor de los Hebreos, y vuelve a decir que Dios al hijo que ama, ¿qué dice? Y entonces, hermano. Y en Proverbios 3:12 también dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bah. Y el mismo Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bah. Diga, ¿qué más queremos, pues, hermanos? Díganme.
Eso es más que doctrina. Ahorita hemos mencionado ¿cuántos? 3, 4 versículos. Eso es doctrina. Eso es doctrina. ¿Ah? Entonces, ve usted, entonces ¿cuál es la función de la palabra también? Es corregir, ¿sí? Y luego, ¿qué más? Vamos a Timoteo nuevamente porque ya usted se aplicó con la corrección, amén. Pero no se aplica porque cuando Cristo corrige, no mata, amén, sino que bendice. Por eso, mire, hay una palabra de lo que acaban de leer que me gustó, bienaventurado. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? Bendecido el que soporte el leño, va, así, en buen salvadoreño, amén. Bueno, dice en Timoteo, para corregir y para qué. Va, ¿y qué es instruir? ¿Qué es instruir, hermano? O sea, ir formando. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. A veces nosotros pensamos que alguien que tiene un título ya es, hermano, instruido. Tal vez es instruido en lo que le enseñan, pero en valores, hermano, eso se enseña en casa. ¿O no? Yo conozco de gente con títulos que no saludan. ¿Y se acuerda usted qué era lo primero que hacía usted cuando se levantaba? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Y cómo decía? ¿Se acuerda? Buenos días, dile a Dios. Y así, ¿se acuerda? Pues si no, y así. ¿Ah? ¿Se acuerda? Ah, mire, yo no sé si usted ha visto a los japoneses. ¿Se saludan así? Sí. Y a veces al señor allá donde yo trabajo, le hago así, y a él le da risa, porque sabe que como aquí no hacemos así, aquí nos damos la mano, y él me hace así, me da la mano. Entonces, hermano, oye, ven, nos instruye en justicia. ¿Qué significa? Ya nos enseñó cómo caminar. Ahora la gente piensa que el dinero, hermano, no es todo. Miren, si empezáramos a hacer una encuesta de gente que es profesional, de gente que gana mucho dinero, y le preguntamos cuál es el nivel de felicidad, yo le aseguro que está más feliz usted que ellos. Y no estamos diciendo que el dinero es malo, no. Estamos diciendo que, hermano, oiga bien, instruir en justicia es que Dios le enseña a través de la palabra de Dios las cosas, hermano, que a usted le van a causar destrucción, pero también le enseña las cosas que le van a causar felicidad. ¿Se acuerda el coro que cantamos? Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Se acuerda cuando el enemigo le ofreció algo a Jesús? Mire qué dice Mateo 4:4. Mateo 4:4. Ajá, ¿se acuerda cuando fue la tentación de Jesús? Ah, le enseña cómo vivir, ¿sí o no? Hay gente que no sabe cómo vivir. Sí, hay gente que toda la colonia no le habla. Eso ya es un problema. Está bueno que no le hablemos unos 2 o 3 porque le cae mal porque usted es cristiano. Pero si toda la colonia a usted le cae mal, ya el problema es usted. Uy, eso ya no gustó. ¿Ah? Pero Dios nos enseña a vivir. ¿Ah? No, que los vecinos. ¿Y que ahí deje los vecinos? Usted viva su vida. No, que está bueno. ¿Qué le pone? Ay, déjelo, Señor, usted viva su vida, aprenda de la palabra de Dios, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Ah? Mire, chismes, pleitos, ira, contienda, van a haber en todo lugar, en cualquier clase social. Siempre hay eso. Entonces la palabra de Dios viene para enseñarnos. Ahora aquí viene una palabra que no nos va a gustar a nosotros en el 17. Y esta palabra a nadie le gusta. ¿Y sabe cómo dice? ¿Cuál es el fin? Entonces al final de la palabra. Siempre Timoteo 3:17. Al fin que el hombre. Aquí no dice cualquier hombre. ¿Cuál hombre, hermano? Ah, aquel que pertenece a quién. Sea como. Híjole, esa palabra sí está complicada. ¿Qué le parece ese versículo? Apréndaselo para aquellos que solo pasamos diciendo, malo Dios,
¿Pero qué le está reclamando Dios? No, hermana, ¿qué le está reclamando Dios? ¿En qué? O sea que si usted va a venir a cantar, tiene que ser perfecto. Ay, hermano, no me puedo equivocar. Sí se puede equivocar, pero Dios lo que está viendo es su esfuerzo. Claro, usted debe equivocar si de repente usted no ha ensayado una alabanza. Se debe equivocar. ¿Sí? Si usted no ha leído un versículo, debe equivocar. Fíjese que a mí me da risa, porque cuando yo le digo, hermano, vamos a decir el versículo bíblico que empiezan estos hipotes, que va mi pastor y nada, porque ella es lo que no muere. Dígame, aunque lo diga bien, ¿eso es perfección? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? No, eso es salir de qué? De falso. Ah, pero hermano, pero mire, ahí la hermana equivocó y titubeó. Sí, pero Dios vio que toda la semana se había aprendido el versículo grandotote que decía, Jesús lloró. ¿Usted cree que Dios no vio ese esfuerzo? Porque está buscando el qué, hacerlo bien. Entonces dice, al fin que el hombre sea perfecto en todo lo que haga. ¿Sí? Así que hermano, esas son las funciones de la palabra y ese es el fin de la palabra. Entonces, hermano, ojalá que usted y yo aprendamos y nunca nos separemos de este libro, que siempre meditemos en él de día y de noche. Hermano, que siempre todo lo que vayamos a hacer, decirle, Señor, háblame, 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 porque la mejor profecía es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Denle palmas al Señor, vamos a orar. Infinita misericordia. Gracias porque hemos podido, Señor, aprender, Padre, la finalidad de tu palabra. Que a veces cometemos errores.